Ahí sí que saber, va. Va, está bien. Luego tomo la captura entonces porque... Lick, fíjese que me voy a conectar desde mi compu. ¿Me puede aceptar? Va, está bien. Vale, dale. Bueno, hoy vamos a ver las razones de legalización de firmas, que esas van fuera del protocolo. Vamos a ver la legalización de, no, la razón de legalización va dentro del protocolo. Y vamos a ver la legalización de firmas, la legalización de documentos y las actas notariales que van afuera del protocolo. Entonces empezamos con la razón de legalización de firmas. Podemos ir al artículo 59 del Código de Notariado también. Dice que la razón de legalización de firmas es la que lleva a cabo el notario en el protocolo a su cargo, dentro de los 8 días de haber legalizado una firma en un documento, la cual tiene como objeto llevar un control de las mismas en virtud de los documentos que quedan en poder de los particulares. Esta razón no es otro de los instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Y que ocupan un espacio en este, que se encuentran a cargo del notario, constituyéndose así en una obligación que el profesional no cumple. Contenido de las formalidades en una toma de legalización de firmas. Miren, número de instrumento. Alguien me preguntaba en qué van las hojas de protocolo, qué llevan las hojas de protocolo. En las hojas de protocolo van las escrituras. Todos los tipos de escrituras son las que van a utilizar las hojas de protocolo, incluyendo las razones de legalización. Y aparte es también las actas de protocolización. ¿Por qué? Porque las actas de protocolización también van dentro del protocolo con número de instrumento. Si yo hice la escritura número 1 de un instrumento, de una compra de bien inmueble, yo utilicé el instrumento número 1. Ahora bien, vengo y voy a realizar un matrimonio, entonces esa voy a hacer una acta en hojas simples de papel bond. Entonces, ¿qué hago? Hoy hice el matrimonio, ya tarde, entonces mañana vengo y voy a protocolizar esa acta. Entonces voy a colocarle número 2 en el municipio de Mataquescuintla, el departamento de Jalapa, el día 24 de abril, procedo a protocolizar la acta de matrimonio de los contrayentes fulano, sutano, la cual realicé el día viernes 23 de abril y le doy los datos y que van a ocupar los folios de tal o del protocolo. Entonces, esa acta se queda ahí. Inclusive, como notario ese mismo día hago los avisos para mandarlos al RENAP, dando aviso que
y realicé el matrimonio civil de fulano, sutano, con todos sus datos. Va. Ahí hice esa acta de protocolización y era el instrumento número 2. Otro día hago otra escritura. Es el instrumento número 3. Luego viene y hice una auténtica de un documento. Hice una auténtica de legalización de firma que hice que por ser puesta en mi presencia la firma es auténtica y ustedes ya hasta se han de saber la razón. Va, viene, entonces esa razón, esa legalización o esa auténtica, yo la voy a incluir dentro de mi protocolo. Si ya llevaba 1, 2, 3, 4. Me toca el número 4 del instrumento y voy a hacer la razón de que se indica que legalicé la firma de fulano, lo identifico el día que lo hice. ¿Por qué se hace eso? Para, como dice aquí, para llevar un control de los documentos que estoy autenticando, de las firmas que estoy autenticando. Por esa razón de legalización va dentro del protocolo, como dice aquí, para llevar un orden de los instrumentos que estoy autorizando fuera de mi protocolo, fuera de que no son escrituras. Por eso les hago ver esto, ya que ustedes están haciendo el protocolo. Lo único que va a ir dentro del protocolo son todos los tipos de escritura que hay, mandatos, todas las que ustedes vayan a hacer, las actas de protocolización y las razones de legalización. Son las únicas que van a ir y van a formar parte del protocolo a su cargo. Por eso ahí dice entre los requisitos de la razón de legalización, dice número de instrumento, lugar y fecha, nombres y apellidos de los signatarios, una descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan, con indicación del papel en que estén inscritos, tanto el documento como el acta autenticada, firma del notario, precedida de las palabras por mí y ante mí. Esa es la razón de legalización de firmas que va dentro del protocolo. ¿Alguna duda? Es ante mí. Lick, ¿Me manda? tengo una duda. En Diga. el inciso 5 dice firma del notario procedente la palabra por mí, ante mí. No sería solo ante mí, porque alguien más firma también. Sí, yo le copié aquí también por mí y ante mí, pero en los requisitos estaba viendo en el código. No, no dice que diga por mí y ante mí. Lick, es que mire, por mí, ante mí es cuando solo firma el notario en el documento. Pero fíjese, Amairani, que aquí dice que, por ejemplo, que en estos casos en el cual el notario redacta el instrumento y firma el instrumento precedido de las palabras por mí y ante mí. Las razones de legalización de firma son documentos protocolares conforme a lo establecido en el artículo 8 de este código. Lo que pasa es que tiene que ir por mí y ante mí, porque acuérdese que es una razón ya sea de legalización de auténtica de firma, la cual están haciendo ante el propio notario. Que vamos a hacer una razón de legalización. Entonces, por eso está diciendo él por mí y ante mí. ¿O cómo lo tenía usted definido? Es que mire, en el libro en el que les compartí en el grupo de los compañeros,
Dice en el contenido de formalidades, en el inciso 6, la firma y sello del notario procedida de las palabras ante mí. Sí, o sea, está bien, solo puede ir ante mí también. Aquí se le puso también por mí, pero la mayoría de estos solo tienen ante mí. Ah, bueno, ahora sí, gracias, Lick. Va. Y aunque yo en la que tengo aquí modelo de razón de legalización de firmas, sí dice por mí y ante mí. Y el ejemplo que tengo es en la ciudad de Guatemala el día 14 de marzo del 2000. Yo, Neri Roberto Muñoz, notario, tomo razón que el día de ayer legalicé la firma del señor Arturo López Ordóñez, persona de mi conocimiento, puesta en mi presencia en un formulario a presentar al registro mercantil, en donde solicita su inscripción como comerciante individual. La firma que legalicé está puesta en una hoja, en una sola hoja del formulario, por mí y ante mí, y firma del notario. ¿Alguna duda con la razón de legalización? ¿O ahí estamos bien? Vamos a las actas de legalización de firma. Artículo 54 al 58 del Código de Notariado. Esta sí ya Ligda, demanda. disculpe, fíjese que Damaris dice si le hace favor de Yo ya de aceptar. qué ratitos la he estado aceptando, Zulma, pero miren, no. Aquí no sé si usted mira el cuadrito, le he estado va de dar y no permite que yo ya le he estado dando aquí. Mire, ella desde hace rato se está tratando de ingresar, pero no sé si su señal está mal. No sé, Vale, le voy a comentar, Ligda. no sé si ahí mire a Vivi, ya se estaba Vivi y ella, pero ella es la que ha costado ya desde hace rato se está intentando. Y ahí lo voy a dejar para que usted mire que no, Acta de legalización de firmas. Aquí estos ya los que vamos a ver, acta de legalización de firmas, acta de documentos y las actas notariales ya no tienen nada que ver con el protocolo. Estos son instrumentos que van afuera, salvo que las actas se vayan a protocolizar. Eso sí quiero que quede bien claro y que ustedes si tienen duda, porque todavía estamos en los documentos que ustedes están haciendo del protocolo. Y si hay dudas, por ejemplo, por el miércoles que me toca, todavía vamos a ver algunas otras cosas del protocolo, que eso era hasta el final ya de darles la clase, pero pienso darles el miércoles todavía parte de cuestiones del protocolo, si ustedes tienen duda para que vayan terminando pues de hacer sus documentos. El acta de legalización de firmas es por medio de la cual el notario da fe que una firma que ha sido puesta o reconocida en su presencia es auténtica y que él conoce al signatario o bien que lo identificó por los medios legales, siendo responsable el profesional de la firma y de la fecha de legalización. ¿Cuál es el contenido y las formalidades exigidas para el acta de legalización de firmas? Lugar y fecha, el nombre o nombre de los signatarios, la identificación de los medios establecidos, si no fueran conocidos del notario, fe de las firmas que son auténticas, la firma de los signatarios y testigos si las hubieren, la firma y sella del notario precedida de las palabras ante mí y los impuestos notariales, un timbre notarial de 10 quetzales y el timbre fiscal 5 quetzales. Ahora se le hace más fácil al notario tanto hacer la legalización de firmas como la de documentos. ¿Por qué? Porque ahora él mismo pues compra su computadora y ya no tiene necesidad de ir a una
librería que le fotocopien los documentos, sino que ahí mismo en su oficina se da la tarea para que él bien saque las copias, igual de las auténticas. A veces quieren de que, por ejemplo, con el DPI, mire, yo necesito que me autentique mi DPI, el notario ahí mismo va y saca la copia y autentica la fotocopia del DPI. Con la firma, pues ustedes saben que ahí mismo va a autenticar en el mismo documento que quiere, que se legalice, que esa firma es de la persona. Entonces puede ser que el notario la conozca y que no la identifique, o bien puede ser de que no la conozca y la identifique. Aquí, por ejemplo, yo les puse unos ejemplos cuando la persona no puede firmar. ¿Qué pasa? Si yo no pudiera firmar, llevo un testigo donde él también se identifica y reconoce que la huella digital que se está colocando en el documento, además de que el notario va a poner que es auténtica por estarse reproduciendo o colocándola en su presencia, el testigo es a ruego por la persona que no sabe firmar. Entonces, a este testigo lo va a identificar el notario, como dice aquí, al pie de la impresión digital. También hay formalidades cuando el acta de legalización auténtica se escriba en hoja independiente del documento por falta de espacio en el mismo. Se debe hacer relación de esta en el acto. En todo caso, el notario firmará y sellará la o las hojas anteriores en la que se encuentre suscrita el acta de auténtica, haciendo que consta en la misma esa circunstancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si la firma no se puede hacer en el mismo documento y se va a hacer en hoja adicional, el notario las tiene que numerar y sellar y hacer un breve comentario de que por no, como dice ahí, por no caber o por no estar en hoja independiente, haciendo relación del documento y por qué se está legalizando la firma. Las obligaciones posteriores a autorizar el acta de legalización de firmas. De cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo. O sea que de la legalización de firmas, el notario ahí tiene un plazo de 8 días para hacer esa razón, tanto de legalización de firmas como de autenticación de documentos. Extender el testimonio especial. Este es el testimonio especial de que se da para la autenticación de firmas. Se da el testimonio especial al interesado. Extender testimonio especial para el archivo general de protocolo de esta razón de legalización. Además, puede extenderse un testimonio para el interesado. Por eso se llama testimonio especial. ¿Por qué? Porque dice que de las razones de legalización de firmas se debe extender testimonio especial para el archivo general de protocolos, como de toda escritura que se redacte y autorice en el protocolo. Artículo 37 del Código de Notariado. Además, puede extenderse un testimonio o primer testimonio para el interesado si lo requiere. Artículo 66 del Código de Notariado. O sea que de esta auténtica de firma, el notario le puede dar un testimonio a la persona o a la persona que llegó a legalizar la firma. Además, tiene que extender un testimonio especial al archivo general de protocolo. O sea, por eso es importante hacer la razón. Y también les decía que se va a hacer la razón para llevar un orden de los documentos que el notario está ya sea autenticando firmas o legalizando firmas, autenticándolas y los documentos para que él lleve un orden de todos los instrumentos que ha realizado fuera de su protocolo.
¿Alguna duda con respecto a la legalización de firmas? ¿No? Va. Licenciada, ¿Qué manda? o sea, de que lo que se va a protocolizar de la razón de legalización de la razón de legalización de firma solamente, como lo dice, ¿verdad? La razón nada más. Solo la razón a Mayrán. Usted va a hacer, yo ya les expliqué que en el protocolo solo escrituras, las escrituras que les lleguen, el notario es lo único que va a utilizar sus hojas de protocolo. Ahora bien, les estaba explicando que si viene y usted va a ir a hacer un matrimonio, usted hace la acta en papel bond, simple, se la firman los contrayentes y unos testigos. Ya sea que nomás él llegue a su oficina, puede ser que protocolice esa acta y esa va a llevar el siguiente número de instrumentos seguido de la última escritura que utilizó, la va a protocolizar. En el transcurso de la semana hace auténticas de documentos, hace auténticas de firma. Él tiene 8 días para hacer la razón dentro de su protocolo, que autenticó la firma de fulano, que realizó las auténticas de tales documentos. Hace una auténtica por la razón y hace una razón por la de las copias que él hizo y van dentro del protocolo. Lo mismo dice que si quiere el interesado que le dé un testimonio de la auténtica que realizó, se lo da el notario y asimismo tiene que hacer un testimonio especial también para mandarlo al Archivo General de Protocolo. Gracias, Lick. Vaya. Legalización de copias. Roberto Muñoz lo define como el acta que redacta el notario en el mismo documento o en hoja adicional si fuere necesario, en la cual da fe que la misma es copia fiel de su original por haberse reproducido en su presencia. Esta no es un acta notarial, es un acta de legalización de copias de documentos. También se le conoce como testimonio por exhibición, el cual puede consistir en una copia escrita a mano, a máquina, mimeografiada, impresa o en fotocopia, siempre que el notario dé fe de la exactitud de la copia. En cuanto al valor probatoria de esta, en Guatemala, la fotocopia legalizada tiene validez. Las leyes procesales le reconocen dicho valor, aunque para ciertos casos se exige por la ley los documentos originales, los cuales deben de presentarse sin que se dude de la fe del notario, pero por requisito legal se solicita el original. A veces hay cuestiones contradictorias, como aquí dice, solo con el hecho de presentar los originales en cualquier fotocopia, por ejemplo, del DPI en cualquier expediente, se tiene que tener por legal, porque yo estoy llenando mi expediente con mis documentos y se tiene que ver que es legal porque yo soy la portadora del DPI, estoy yo llenando mis datos, pero hay quienes encima de que se está haciendo eso, quieren los originales, por ejemplo, con los antecedentes penales y policíacos. Yo puedo sacar copia de los documentos, no, quieren los originales. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, cuando uno llena sus expedientes para irse a hacer el privado o los privados, a veces piden que el notario autentique fotocopia del DPI. También que autentique los originales de los antecedentes penales y policíacos. O sea, todavía piden eso. Y además de eso, piden que se haga una declaración jurada que soy fulanito firmada por notario. Son documentos y como les digo que son personales, que uno está presentando el expediente, pero todavía eso quieren de que sea autenticado por notario. Mis documentos
tenía que ir yo a buscar a un notario para que me los autenticara y cada vez, por ejemplo, las 3 veces que me fui a examinar, las 3 veces me hicieron el mismo procedimiento. No digamos cuando fui a hacer los requisitos para el acto de graduación, piden lo mismo, auténtica del DPI, auténtica de los documentos, de los antecedentes penales y policíacos y declaración jurada de que yo soy la persona que estoy solicitando acto de graduación. O sea, en la universidad, al menos en la Mariano, todos estos requisitos me los pedían y me daban una hoja de requisitos para estar llenando cada vez que iba a solicitar y entre esos pedían auténtica de copia del DPI. O sea, son, y como dice aquí, viene esto porque dice que son y aunque estén legalizados, tienen, piden todavía que vayan autenticados. Entonces, esta da fe y plena fe todavía que un notario esté autenticando dichos documentos. Esto viene al caso para decirle que de estos documentos que el notario autoriza, tiene que hacer razón en el protocolo. Requisitos. Artículo 54 del Código de Notariado establece que para legalizar fotocopias, fotostáticas y cualquier otra reproducción elaborada por procedimientos análogos son siempre que sea procesada copia o reproducida del original, que dicha reproducción se haga en presencia del notario. Por eso les daba el ejemplo. Por ejemplo, a veces uno iba con un notario que le autenticara algún documento. Él tenía que traer ese documento a la librería para que él estuviera consciente y dar fe que ahí mismo se estaba sacando la copia. Ahora que él en su oficina tiene su propia fotocopiadora y ahí mismo hace la impresión y da fe que la reproducción fue copia, porque de ahí es original, la fotocopió y no hay duda de que no vaya a ser otro tipo de documento. Hasta en eso, ahora está mejor la tecnología. Formalidades de la legalización de copias, lugar y fecha, fe de que las reproducciones son auténticas. Cuando materialmente sea imposible redactarla sobre el propio documento, debe hacerse una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella en que consigne el acta o de todo el documento legalizado. Firma y sello en todas las hojas anteriores a la última. Al final, la firma y sello del notario precedida de las palabras por mí y ante mí. Puede darse el caso de que la misma hoja se legaliza o auténtica, se redacte el acta o si no es posible, se redacta en una hoja adicional, para lo cual se hace una breve relación del documento que se legaliza. Impuesto. La ley del impuesto de timbres fiscales y de papeles sellado especial para protocolo grava con 5 quetzales esta clase de actas, el cual se realiza con la estampilla. No es obligatorio adherir timbres adicionales a las hojas de fotocopia según el artículo 5, numeral 6 y 7 de la ley de timbres fiscales. Con respecto a adherir timbre de 50 centavos por cada hoja, esto se realiza para copias simples o copias simples legalizadas, no para auténticas. La ley de timbres notariales tiene grabada este tipo de actas con 10 quetzales en su artículo 3, numeral 2, literal C. O sea que a las hojas, a los documentos que se están autenticando, hay que colocarles un timbre de a 5 quetzales y un timbre notarial de 10 quetzales. Sin embargo, también a cada hoja de estas que se están, hay que adherirles un timbre de 50 centavos a cada hoja que se vaya a autenticar. Y algo bien importante, no sé si ustedes lo han visto, pero el notario al sello, a sus sellos, tanto a los timbres de 50 centavos que va a sellar por cada hoja, le coloca su sello, igual al de 5 quetzales, al de 10, luego va su firma y va su sello. Entonces, a los documentos que se fotocopian llevan
los timbres de 50 centavos por cada hoja y el timbre de 5 quetzales y de 10, timbre notarial. Ahora vamos con el acta notarial. Es el instrumento autorizado a instancia de parte por un notario o escribano, donde se consignan las circunstancias, manifestaciones y actos que presencian y le constan, de los cuales da fe y que por su naturaleza no sean materia de contrato. Requisitos o formalidades de las actas notariales: lugar, fecha y hora de la diligencia, nombre de la persona que lo ha requerido, nombre de las otras personas que intervengan en el acto, la relación, circunstancia de la diligencia, tipo del papel y cantidad de hojas en que esté extendida el acta. El notario numerará, sellará y firmará todas las actas, las hojas del acta notarial. ¿Cuál debe ser el contenido del acta notarial? Hechos que presencia y circunstancias que le consten. Clasificación tradicional de las actas notariales que se aplican en Guatemala: actas de presencia, actas de referencia, actas de requerimiento, actas de notificación y actas de notoriedad. Actas de presencia. En todas las actas notariales existe presencia del notario, por lo que a esta acta se le llama así, no por la presencia del notario, sino por lo que se expresa en el acta. Le consta personalmente a él por haberlo presenciado o efectuado. Ejemplo, la autorización de matrimonios. Al notario le consta personalmente el hecho que dos personas se unen legalmente en matrimonio. Él las declara unidas. El acta de supervivencia o existencia tiene que demostrar la existencia de una persona, por lo tanto, le consta que está viva. Esos son dos ejemplos de una acta de presencia, la de matrimonio y la acta de supervivencia. ¿Quiénes tienen que presentar actas de supervivencia? Ya que hoy están todos mudos, no quieren hablar, no hay dudas, todo está claro. Amairanes. Silic. No, ya están, saber dónde están. No, es que se escuchó entrecortado quizás cuando me mencionó. ¿Quiénes presentan las actas de supervivencia? Dígame. Tienen que presentar. Lic, viera que casi no le escucho, que se le escucha entrecortado. Yo sí así hemos estado, por eso no me han respondido. Ahorita sí le escucho bien, ¿me puede repetir? ¿Quiénes presentan las actas de supervivencia? Las personas que están jubiladas o las personas que reciben algún beneficio del Estado. Ahí estamos, gracias. Amairani, pero no se ha estado escuchando cortado toda la clase. No, toda la clase no, es Va. por partes. Va, gracias. Actas de referencia. En ellas se reciben declaraciones testimoniales en que el notario no puede afirmar la veracidad de lo declarado, sino lo de que escuchó o le fue referido. Sirve en la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Ejemplo, un acta de arresto domiciliar. Así se le llama a las actas de referencia. Y ejemplo, el acta de arresto domiciliar. Actas de requerimiento. En Guatemala sirve para hacer constar la solicitud del cumplimiento de una obligación o bien que se haga o se deje de hacer algo. Es una forma de requerir el cumplimiento de una obligación. Entre este tipo de acta encontramos el protesto de cheques en el cual se requiere el pago y si no se efectúa, se procede al protesto.
Acta de notificación. Se utiliza para notificar a una persona una situación que debe ser de su conocimiento porque le favorece o le afecta. Ejemplo, la notificación de una donación, la revocatoria de un mandato o de una donación. Los jueces pueden encomendar a un notario la realización de una notificación. Artículo 71 del Código Procesal Civil y Mercantil. Acta de notoriedad. Su objeto es la comprobación de hechos notorios sobre los cuales se fundarán y declararán derechos y cualidades de trascendencia jurídica. Ejemplo, Guatemala se utiliza cuando una persona en vida utilizó nombres o apellidos diferentes al que legalmente le corresponde. Diferencias entre actas notariales y escritura pública. En las actas notariales se redacta en papel simple o BOOM. En las escrituras públicas se redacta en papel de protocolo. Las actas notariales no llevan numeración. Las escrituras llevan un orden riguroso de número y fecha. Las actas notariales no se extiende testimonio o copias. Las escrituras sí se extienden testimonios o copias. Las actas notariales es un documento único. La escritura es una matriz. En las actas notariales quedan en poder del interesado y las escrituras quedan en poder del notario en el protocolo. A veces no hay que consignar los datos de identificación personal. En las escrituras siempre hay que consignarlos. En las actas notariales a veces es suficiente solo la firma del notario, no del requirente. En cambio, en la escritura siempre deben firmar los otorgantes. Estructura de un acta notarial. Está rogación, objeto de la rogación, narración del hecho, autorización de notaria. Rogación en las actas notariales. Como el acta no contiene un negocio jurídico, no existe en ella comparecencia de las partes, no las hay, sino la audiencia, entrevista, reunión de los interesados en que ésta formaliza la rogatio, que es un acto preliminar de instancia, que pone el movimiento, la actividad funcionalista del notario. ¿Qué diferencia hay entonces entre la rogación de las actas notariales y la rogación en una escritura pública? Lita, ¿Qué manda? en las actas, como usted mencionaba que en las actas notariales no existe, o sea que no existe comparecencia de las partes, ¿verdad? Y yo siento que no es así como tan formalista, por así decirlo. Ajá, mientras que la otra sí, ¿verdad? Ahí sí que es obligación que estén las partes. Gracias, Mari. Y yo voy a hacer aquí la diferencia porque le agradezco por, yo no sé si los demás están, yo sé que ya están cansados, que hoy es viernes y no quieren saber nada de esto. El problema es de que después vienen las dudas. Las actas notariales es también como una simple acta. Por ejemplo, cuando se hace una convocatoria, que se va a hacer una reunión, a veces ahí se levanta un acta y puede ser que sea de un COCODE, que un COCODE esté reuniendo a un grupo de personas o que le vaya a dar una información a la comunidad, pero también dentro de esa comunidad puede ser que haya un notario y que el notario esté levantando el acta. No hubo necesidad de rogación. En cambio, en las escrituras es de oficio que buscan al notario. El notario no se puede ir y ofrecer tampoco, sino que ahí lo buscan.
no hay que, como dijera el IC, no es que el notario se ofrezca para hacer el instrumento, tiene que ser buscado. Igual, en las actas notariales yo ahí veo la diferencia que el notario puede ser acta de presencia, pero también porque fue buscado, pero la diferencia también aquí es tanto que sí hay rogación por parte de las partes en la escritura y en un acta notarial, como usted dijo, Mari, no hay tanto formalismo para que el notario se presente como en la escritura pública. ¿En qué consiste el objeto de la rogación? Esta fase el notario la desarrolla en términos precisos y deberá indicar cuál es el objeto que él o los rogantes necesitan se hagan constar. Ejemplo, autorizar matrimonio, practicar protesto. El notario es buscado, ese es su objeto de la rogación, de ir y realizar un matrimonio. ¿En qué consiste la narración del hecho? Se considera la parte principal y se incluye en ella la relación de hechos que consten al notario por haberlo investigado o que se presencie o que él mismo realice a instancia del requirente. ¿En qué consiste la autorización notarial? Consiste en la firma o firmas de los requirentes y de los que intervinieron en el acta y la del notario, salvo que la ley lo exija expresamente en disposiciones especiales y determinadas. El matrimonio, por ejemplo, los requirentes o los que intervengan en el acta pueden negarse a firmar o no firmar, y así lo hace constar el notario, firmando únicamente él, y el acta notarial tiene validez. Caso totalmente opuesto al de la escritura pública. Cuando firman los requirentes, el notario debe utilizar las palabras ante mí antes de firmar y sellar el acta. A veces, por ejemplo, en un acta de notificación, hay personas que no quieren recibir la notificación. Entonces, aquí en este caso vale que solo el notario firme. Con eso es más que validez. En cambio, en la escritura, si no firmen los otorgantes, no hay vida jurídica, no nace a la vida jurídica el instrumento público. Impuestos a cubrir en las actas notariales. Timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. El acta notarial de sobrevivencia no se encuentra afecto al impuesto de timbres fiscales, es la única. Hay actas notariales que de acuerdo a la materia de su contenido, la ley dispone de otros valores en el timbre fiscal. Ejemplo, el acta notarial de nombramiento, el cual se cumple un impuesto de timbre fiscal de 100 quetzales adherido a la primera hoja. Estas actas de nombramiento siempre tienen que cubrir ese timbre de 100 quetzales y se da en las actas, por ejemplo, de nombramiento en las sociedades mercantiles. Ahí muchas veces hay actas de nombramiento del representante legal de la asociación. Entonces, o de la sociedad, a estas se les adhiere un timbre de 100 quetzales. Y de ahí las demás actas llevan, además del timbre fiscal de 50 len por cada hoja, lleva un timbre notarial de 10 quetzales. Eso sería la clase de hoy. Siento que no hay ninguna duda, todo está claro, no hay ninguna pregunta. Y si no hay, quedemos por finalizada la clase el día de hoy. Licenciada, disculpen, acerca del protocolo. Yo estaba viendo en su índice que ahí aparece como una letrita V, pero yo quería saber qué significaba eso, licenciada. Disculpe, por ejemplo, si hay un mandato con representación. Yo en su índice estaba viendo, ¿verdad? Porque para hacer el mío. Pero yo en el índice de usted veo que hay como una, no sé si es una letra V que aparece entre unas, o sea, entre algunos documentos. No sé qué significa eso, licenciada. ¿Significa que hay más de esos instrumentos? ¿O qué significará? Mire pues, Mari, hágame favor, sáquele una foto y me la envía a mi teléfono y yo la voy a revisar
y si no, voy a preguntar y le doy la respuesta. Vaya, gracias, licenciada. Va. Perdone, yo creo Diga. que el señor Mari se refiere cuando está en, digamos, 2 y una V. La V significa cuando es el verso de la hoja, que ahí inicia el otro documento. O sea, que ahí inicia en el verso de la otra hoja. Ah, bueno. Ahí está la respuesta. Escuchó a la notaria Mayrani y María Luisa. Gracias, licenciada. Gracias a Mayrani. Pero todo, hágame favor de mandármela, Mari, porfa. Bueno, linda, yo se la mando. ¿Estamos ahí? ¿Alguna otra duda? Entonces, el miércoles no daré la clase que tocaba en cuanto a las eficacia jurídica del instrumento público, las impugnaciones, sino que voy a dar el protocolo, sus antecedentes, su etimología, su definición y apertura, porque las demás, pues el ICM ya no las explicó. Entonces, el miércoles seguimos con el protocolo y feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias, Lic, feliz noche. Sí. Feliz noche, Lic. Feliz noche.